Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Bienvenidos a su podcast Poder Ciudadano, una herramienta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para comunicar la democracia. El episodio de hoy girará en torno al número más reciente de la revista Folios, el número 38, y a su tema central, violencias contra las mujeres. Pero antes de entrar en materia, ¿qué son las violencias contra las mujeres? ¿Por qué violencias, así, en plural? Bueno, pues Miriam Villaseñor, quien es autora de uno de los artículos del dossier, lo esclarece a continuación en nuestro segmento El Explicador. El Explicador es el podcast donde entenderás un tema en menos de 10 minutos. Nosotros te explicamos. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Para poder abordar qué es la violencia contra las mujeres, lo hablaré de forma plural, como violencias, ya que la violencia es siempre va ligada con otra más, teniendo como base muchas veces la violencia psicológica y poniendo por encima otras tantas. Las mujeres no vivimos violencia en una ocasión aislada, sino que muchas ocasiones esta va acompañada de otras tantas y se va multiplicando. Para responder a esta pregunta de qué es la violencia contra las mujeres, puede ser abordado desde distintas perspectivas. Una de las más relevantes es lo que nos dice la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Esta nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y aquí hay dos cosas que quisiera resaltar. Una es lo que nos menciona en la primera parte sobre acción u omisión. Y aquí hay que hacer énfasis en la omisión. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como yo no le hice nada, solo la estaba mirando, o la tan conocida ley del hielo? Estas acciones que se manifiestan como omisión también son violencia contra las mujeres. Otra omisión que hemos visto en muchísimas ocasiones es la que realizan las autoridades, al ignorar las denuncias de las mujeres cuando éstas se encuentran en situación de violencia y acuden a una institución a pedir apoyo. Otra parte muy importante de esta definición es lo que nos menciona acerca de que éstas se presentan tanto en el ámbito privado como en el público. Muchas de las acciones gubernamentales se han enfocado a atender las violencias que se presentan en el ámbito público, por ejemplo en el transporte, en las calles, en las escuelas, en los trabajos o en otros tantos espacios, dejando de lado el espacio privado, los hogares. Y aquí tengo un dato muy impactante que nos dice la OCDE sobre los abusos sexuales de menores, donde el 90% de estas violaciones ocurrió dentro de los hogares, en estos espacios donde deberíamos sentirnos más seguras y protegidas. Una tarea importante que tenemos todas y todos, pues es revisar y analizar al interior de nuestras casas y modificar esta cultura muy mexicana y latina que tenemos de que la familia es lo más sagrado que tenemos y es lo que más tenemos que cuidar. Sin embargo, pues en estos mismos núcleos es donde suceden violencias. Entonces hay que analizar qué es lo que está sucediendo al interior de las casas. Y también recordar que esta violencia contra las mujeres son estos actos que son dirigidos específicamente a las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo podemos ver estas violencias? Pueden ser desde acciones casi invisibles o difíciles de detectar, como lo son los tan mencionados micromachismos, y otras tantas manifestaciones que son más visibles o más fáciles de identificar, como la violencia física o los feminicidios, por ejemplo. Si analizamos todo nuestro día, la forma en que vivimos nuestras relaciones sociales, los medios de comunicación, podríamos encontrar muchísimas violencias que se ejercen contra nosotras y contra otras mujeres. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos describe tipos y modalidades de violencia, mismas que quizás ya identificamos o ya conocemos, como es la violencia física, económica, psicológica, patrimonial, sexual o la violencia feminicida. Y además de estas violencias, se pueden transformar en otras tantas que hoy en día detectamos como el mansplaining, el acoso, el sexismo, violencia simbólica
o digital y otras tantas que van apareciendo y se van modificando conforme avanza la sociedad. También nos menciona esta misma ley cuáles son las modalidades, estos espacios en donde se presentan estas violencias que ya describimos. Por ejemplo, puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en las escuelas, en la comunidad, en las instituciones, puede ser la violencia política, la violencia digital, la violencia mediática, entre otras tantas que han ido apareciendo. Algo que considero muy importante visibilizar y nombrar es que estas violencias contra las mujeres no aparecen solas. Existe un perpetrador que es quien las ejerce y en su mayoría son hombres. Cuando pensamos en hombres que ejercen violencia contra las mujeres, muchas veces los imaginamos con cierto estereotipo, como puede ser un hombre que consume drogas o un hombre con un nivel educativo bajo, con alguna situación económica vulnerable, entre otras tantas cosas. Sin embargo, muchos de estos hombres pueden estar con nosotros en nuestros trabajos, en la escuela, puede ser el chofer del camión, nuestro jefe o cualquier otro que tengamos en nuestro entorno. Las violencias contra las mujeres se viven en todos los espacios, sin importar la situación económica, cultural, social, educativa, o cualquier otra barrera que nos podríamos imaginar que sería algo que provocara la violencia contra las mujeres. Esto no sucede así. La violencia contra las mujeres aparece en todos los espacios y a todas las mujeres les puede llegar a suceder. Por esto mismo, hay que estar muy atentas a todas las dinámicas de los espacios en los que nos desarrollamos. En cualquier momento que percibamos que las situaciones están limitando nuestra libertad o nos hacen sentir incómodas, hay que hacer una pausa para observar si nos estamos involucrando en una situación, una relación que está ejerciendo violencia contra las mujeres. Las violencias pueden llegar a ser tan normalizadas que luego no se logra detectar con facilidad. Se llega a justificar con que es algo cultural y que por ende tenemos que adoptar sin cuestionar nada. Y para reflexionar un poco sobre esto, me gustaría dar algunos datos importantes. En la encuesta ENDIRE del 2020-21, nos menciona que 7 de cada 10 mujeres en Jalisco sufren violencia. Además, el 54% de las mujeres experimentó violencia psicológica, alguna de las que es más sutiles y que casi en todos los espacios la podríamos detectar. Y otro dato importante es de que en los últimos 12 meses, el 45% de las mujeres reportaron haber vivido alguna situación de violencia. Las violencias contra las mujeres es un problema que afecta a millones y millones de mujeres en todo el mundo. La violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos y de salud pública que rompe con el tejido social, afecta a la comunidad y afecta a todos los espacios en el que nos desarrollamos. Para entrar en materia, escucharemos al consejero Moisés Pérez Vega, quien fungió como director del número y que tiene una relación muy estrecha con la revista Folios. La revista Folios, editada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco desde el año 2006, es un espacio para la reflexión y el debate abierto sobre democracia, sociedad, cultura política y participación ciudadana desde una perspectiva plural, crítica, de inclusión y no discriminación. Es una revista pertinente, multidisciplinaria, en la que el arte es parte de su sello característico. La revista Folios es uno de los principales esfuerzos del instituto para cumplir con su mandato constitucional de educación cívica. En pocas palabras, Folios podría describirla como una invitación, una apuesta por abrir la conversación de temas públicos de la cultura democrática que todo ciudadano debiera abordar, discutir con sus conciudadanos. Entre las secciones, sus principales secciones que tiene, se encuentra la de dossier, en donde se aborda el tema principal de la revista. En esta sección se incorporan textos de diversa perspectiva en cuanto a su abordaje teórico, su perspectiva y estilo. De lo que se trata es de aportar diferentes miradas a un tema que previamente es aprobado por un consejo editorial de la revista.
y es la propuesta temática principal, ¿no? de cada edición. También otra de las secciones de la revista se titula Boticarium. Es una sección muy, muy agradable. Se compone de textos cortos que abordan temas sobre sociedad, cultura, política, pero de una perspectiva más, un formato más corto y que de alguna manera es como un descanso al tema principal, y es como un espacio para abrir la mirada a otras temáticas, textos muy inteligentes, muy pertinentes y pues que ayudan, ¿no? a pensar, a reflexionar sobre temas de cultura y sociedad. Y luego está la sección de Polírica, que es el espacio donde se da cabida a la creación literaria, de ahí el nombre, el juego, ¿no? De Polírica, haciendo alusión a la lírica y a la política. Y de lo que se trata es de proponer poesía, texto corto, en síntesis, creación literaria. Consideramos como uno de sus sellos distintivos, como ya lo mencioné, que la política no es solamente lo institucional, las elecciones, los partidos, sino que es muchísimo más amplio. Es cultura de los ciudadanos, es discusión, deliberación de las cuestiones que nos preocupan, de los temas en los que conversamos, temas que también visualizamos y esto es un tema importante, ¿no? Característico de la revista. El tema del arte, la literatura. Y es así que en la sección de Biblioteca de Alejandría, ahí es el espacio para las reseñas de libros, novedades o incluso libros no tan nuevos, pero que son sugeridos por una serie de autores para leerlos y releerlos en temas de política, pero también de literatura y las artes. Es una sección, pues también, ¿no? Muy en el sentido de ampliar, ¿no? Nuestra mirada sobre lo público, libros que se están publicando, novedades, que tienen que decirnos algo, ¿no? De la política, de la democracia, del mundo también, por supuesto, institucional y electoral, pero no solamente, ¿no? Si también se incluyen obras de de tinte o de origen literario. Y por último, una sección que se llama transversal, que es una sección que, como su nombre lo indica, atraviesa la revista y en el que se sugieren videos, em, em, películas, canciones, documentales, en el sentido de complementar el tema principal. Y esto lo que hace es, pues, enriquecer también, ¿no? La mirada de cada número, cuando tenemos ensayos, textos un poco más formales, más artículos de divulgación, pero esta sección transversal lo que tiene es como complementar, como sugerir desde una perspectiva también más amplia, más lúdica, em, el tema principal de la revista. Y ahora pasando al número 38, que es el más reciente, em, que se titula Violencias contra las mujeres. Em, podemos decir que, bueno, su objetivo es recoger distintas voces de especialistas, servidoras públicas
investigadoras, funcionarias, exfuncionarias públicas o electorales que abordan el fenómeno de las violencias contra las mujeres a fin de abordarlo en su gran complejidad. Las violencias contra las mujeres es un tema doloroso para México. Incluso hoy es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. Las cifras en aumento de feminicidio, desapariciones forzadas, violaciones, violencia doméstica, obstétrica, entre otras, reflejan que el problema no solo se ha recrudecido, sino que los intentos de cambio social y político y cultural en nuestro país, orientados a erradicarlas, no han surtido los efectos esperados. En especial, las acciones adoptadas por los diferentes gobiernos en sus reglamentaciones, sus procedimientos e instituciones, lamentablemente siguen siendo insuficientes. Como se menciona en la presentación de este número, nos encontramos ante un complejo entramado de múltiples formas de violencia que ocurren en diferentes espacios y situaciones, que no es nuevo y que se remite en sus orígenes y eventual normalización del régimen patriarcal. Lo que parece ser nuevo y característico de la actualidad son las posibles luchas sociales de las mujeres y la reacción violenta, recrudecida de los hombres sobre todo lo que les sea diferente, excluyendo, nulificando o asesinando. Finalmente diré que son 6 artículos que integran este número 38 de la revista Folios, en los que se aborda violencia feminicida, violencia durante procesos migratorios, violencia política digital, violencia laboral, violencia política local y violencia hacia las cuidadoras. Pues hago una cordial invitación a que revisen este número, lo lean con calma y lo puedan discutir, platicar, conversar con sus familiares, amigos, colegas en el trabajo, en la universidad. Es un tema muy doloroso, pero que sí tenemos que hacer conciencia de la urgencia de cambiar el plano normativo, legal, pero sobre todo cultural. Una felicitación a todo el equipo que hace posible la revista, al equipo de edición, de corrección, de diseño, de coordinación editorial, y pues es una apuesta, un número muy, muy interesante para aprender y discutir este doloroso tema de la violencia contra las mujeres. Y hablando de la revista Folios y las secciones que la integran, una de las más populares es sin duda la Biblioteca de Alejandría, este conjunto de reseñas que número con número nos van dando recomendaciones literarias. Escuchemos Un trauma colectivo, la reseña de Letitia o El fin de los hombres, escrita por Karen Dayan Padilla. Pasa a leer a nuestra Biblioteca de Alejandría. Un trauma colectivo. Tenía 18 años y, como toda joven que empieza a vivir, Letitia Paré quería comerse el mundo, pero nació mujer en una sociedad donde serlo era un factor de riesgo. La noche del 18 de enero de 2011, saliendo del hotel donde trabajaba como mesera, Letitia fue secuestrada, violada, asesinada y descuartizada por un hombre con antecedentes de violencia que recién había conocido. Hasta aquí su historia no tiene nada de particular. Es igual a la de otras víctimas de feminicidio. Podríamos sustituir el hotel por la maquiladora, la tienda o la escuela, y la historia de Letitia es casi la misma que la de cualquier víctima en Latinoamérica. La misma, pero con una diferencia. Después de su feminicidio, Francia no fue indiferente. Eso narra a detalle Yvonne Jablonka, que investiga y teje minuciosamente cómo el feminicidio de una chica común se convirtió en un trauma colectivo, cuya reparación significó una transformación profunda del entendimiento sobre la violencia contra las mujeres. Este libro reconstruye una vida y una muerte,
Va de lo íntimo a lo político y de lo particular a lo colectivo, para recordarnos cómo el machismo fractura los vínculos entre los géneros. Parafraseando a Ingeborg Bachmann, el fascismo no empieza con las primeras bombas que se lanzan entre países, sino con el desprecio con el que los hombres tratan a las mujeres. Yvonne Jablonka, Leticia o el fin de los hombres. Anagrama 2017. Alerta cívica. Recomendaciones de películas y libros sobre cultura democrática. En esta ocasión queremos recomendarte el libro Cuota de género, una sentencia histórica. Las cuotas de género, más conocidas como cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, son una forma de acción positiva cuyo propósito es garantizar la efectiva integración de las mujeres en puestos o funciones clave dentro de organismos de diversa índole, particularmente el gobierno. A casi 3 décadas del inicio de la cuota de género en México, aún subsisten obstáculos para que las mujeres accedan a cargos de elección popular o desempeñen puestos de mando superior. En los ensayos compilados en este libro, se analiza la evolución de la cuota de género en México, así como las implicaciones de la sentencia, considerada histórica para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Entre los autores y autoras se encuentran personalidades como José Tomás Figueroa Padilla, Claudia Scherer y Mónica Aralí Soto Fregós, por poner un ejemplo, quienes con su conocimiento y visión aportan interesantes reflexiones sobre el tema. De la lectura de estos ensayos, se rescata que, si bien se ha avanzado en lograr mayores espacios de participación para las mujeres, aún falta mucho camino por recorrer, y sobre todo, el desarrollo de mecanismos para seguir buscando la participación política de las mujeres, pues las cuotas de género son únicamente medidas provisionales para garantizar el acceso a las áreas de toma de decisión. En definitiva, la discusión de los temas de igualdad de género, inclusión política de las mujeres y el avance de la democratización en el país habrán de enriquecerse con la lectura y análisis de estos textos. Cuota de género, una sentencia histórica, fue publicado en el año 2013 y se encuentra disponible en su versión electrónica en la página de publicaciones del Instituto Electoral. Bueno, y después de esta alerta cívica llegamos al final de un episodio más de Poder Ciudadano, el podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, centrado en la educación cívica y la participación ciudadana. Te recordamos que sigas al IEPC Jalisco en todas las redes sociales y acompáñanos aquí mismo en la próxima emisión. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que, como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.